veces van a ser. Estoy dividiendo diferentes partes. Efesios es un poquito más difícil que el Gálatas, porque Gálatas fue muy, muy fácil dividir. Pero Efesios ahí tienen secciones donde dices, son bien largos ahí las secciones y no podemos predicarlo en una semana, entonces tengo que ir dividiendo ahí. Entonces, hoy vamos a ver la introducción. Y como siempre en la introducción de un libro, de una carta, podemos decir, vemos lo que es quién, a quién, cuándo, por qué fue escrito, todas esas cosas. Es importante porque si no entendemos todo eso, no entendemos el resto de la carta. Tenemos que ponerlo en contexto, en su contexto. Y hoy vamos a ver muchos términos para ponerlos bien en nuestras mentes para poder entender lo que Dios tiene para con nosotros. Muy bien, versículo 1 de Efesios 1. Dice así, Shaul o Pablo, enviado de Yahushua el Mashiach, que es Mesías, el Mesías, por la voluntad de Elohim, a los congregados y fieles en el Mesías Yahushua, Jesús, que están en Éfeso. Muy bien. Vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a ver quién, a quién y todo eso. Entonces esto es importante. Ahora, nosotros usamos esta versión mucho y tiene que ver con las palabras hebreas, que ya a veces pensamos en español y a veces no entendemos completamente lo que está diciendo un término. Y también queremos usar el nombre de Dios, que es Yahweh, y el nombre de Jesús, que es Yahushua. Sí, ahorita vamos a explicar eso. Bueno, ahí, como normal en las cartas en esos tiempos, se presentaban desde la primera línea, o ahí por lo menos el primer párrafo. ¿Por qué? Porque las cartas no son como hoy en día. Tú puedes escribir la carta y ya llega la carta. Bueno, y ahora es un correo electrónico o mensaje o algo así. Pero cuando nosotros, que crecimos en el tiempo de cartas, tenías que escribir la carta y siempre ponías tu nombre al último, ¿verdad? Y al último, en amor, te amo y todo eso. Ya Mimi y yo vivimos casi todo el noviazgo de distancia de 3,300 kilómetros. Y en ese tiempo no había el internet como hoy en día, y teníamos que escribir cartas. Pero llegando la carta, sacabas la carta y ¿qué hacías? Luego, si no decía en el sobre, ahí luego vas al último para decir quién me está enviando una carta. Y es muy fácil para nosotros, pero en ese tiempo mandaban cartas y los tenían en diferentes formas, como rollos así. Entonces, desde el principio, ahí empiezan a poner quién es el escritor. Y ahí él se presenta como Shaul. Y nosotros lo conocemos en su tiempo antes de llegar a Cristo. Lo conocemos como Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero realmente no se cambió su nombre. Simplemente Saulo o Shaul y es hebreo y Pablo es griego. Y era muy común en ese tiempo tener los dos nombres. Porque vivían en Roma, vivían en un país donde se usaba el griego más que el hebreo. Entonces ya tenían a los dos nombres. Shaul es su nombre en hebreo. Ahora, ¿quién era Pablo? ¿Quién es este hombre que escribió tantas cartas en nuestro Nuevo Testamento? ¿Quién era él? Esto es importante y no sé cuántos saben de eso, entonces por eso queremos explicar completamente quiénes son. Yo sé que muchos de ustedes tienen años en la iglesia,
son teólogos y todo eso, pero hay otras personas que no han escuchado tanto de la Biblia. Ahí en Filipenses 3, versículos 5 y 6 que tenemos aquí, dice ahí exactamente quién era Pablo, porque a veces pensamos hasta estos, estaba viendo unos videos de unos judíos que por primera vez estaban leyendo el Nuevo Testamento y todo, y muchos de ellos que llegan a los pies de Cristo y leen el Nuevo Testamento, empiezan a decir, entonces Jesús era judío y Pablo era judío. Entonces, porque creen, tienen esa mentalidad y fueron enseñados que el Nuevo Testamento es de los gentiles. Muchas veces, ahí está. Entonces, ahí tienen a veces esa mentalidad. Pero no, este hombre, Pablo, fue un hombre muy importante, un hombre destacado en su pueblo. Dice ahí en Filipenses 3, ese es cuando él está diciendo, yo puedo jactar de lo que yo era antes. ¿Quién era él? Circuncidado al 8º día. Nosotros decimos, pues, ¿qué importa eso? Bueno, es muy importante. La circuncisión para los hombres, para los bebés, ahí era importante, porque eso te decía que eras parte del pueblo de Dios. Y era un celo. Vimos en Gálatas que pensaban que para ser salvos, para ser justificados, tenías que estar circuncidado como hombre. Entonces eso era algo muy importante. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Y ahí en otras versiones dice hebreo de hebreos. Así, sí. Tal vez tú dices que tú eres hebreo, pero yo soy hebreo de hebreos. Ahí ustedes tal vez dirían, yo soy regio de los regios, ¿verdad? Ahí, no. Y dice, en cuanto a la Torah o la ley, fariseo. ¿Qué es fariseo? Fariseo era un teólogo en el Antiguo Testamento, un teólogo en la ley, un teólogo en todo lo que ellos estaban haciendo ahí. Entonces era alguien muy importante. Y en otra parte dice que él fue muy destacado entre las personas de su misma edad. Entonces era un muchacho que decía, no hombre, este muchacho tiene una sabiduría, tiene un conocimiento y él subió al rango de, no sé ahí, ¿qué pudieras decir? Capitán, coronel, no sé ahí en cuanto a lo que era la ley y ser fariseo. En cuanto a celo, dice perseguidor de la comunidad. La comunidad ahí es la iglesia. Por eso la palabra eclesía en griego significa comunidad, asamblea, congregación. Entonces, en cuanto a celo por las cosas de Dios, por las cosas de Yahweh, él era una persona que perseguía hasta lo más lejos. Él pidió permiso para ir contra la iglesia. Estaba listo para estar ahí. Él estaba presente cuando agarraron las piedras y apedrearon a Esteban, el primer mártir. Ahí le apedrearon y ahí estaba Saulo, ahí estaba Pablo viendo las cosas ahí. Y él aprobaba lo que estaba pasando. Entonces, en cuanto a celo, perseguidor de la comunidad de la iglesia. En cuanto a la justicia de la Torah, irreprensible. Era un hombre que ibas con él y decías, ¿has cumplido con esto o esto y esto? Sí. Cumplía. Entonces, un hombre así, de esa manera, en su religión, pudiéramos decir, ahí, un hombre destacado, un hombre de mucho orgullo en cuanto a, para sus paisanos, en cuanto a él, la verdad, era un hombre irreprensible. Pero
ya sabemos la historia, algunos saben la historia, pero llegó un día cuando él iba en camino a Damasco para perseguir a la iglesia y se presentó ahí con él el Salvador. Se presentó Yahushua, Jesús, ahí con él y él, pues, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ya estaba enfrente. Y Cristo le dice, el Cristo le dice, ¿por qué me persigues a mí? Y él dice, yo no sabía, no tenía idea. Y por fin vio lo que era la verdad y ya llegó a los pies de Cristo en ese tiempo. Entonces, eso era Pablo. Y Pablo, el mismo que era antes, él fue después. No en cuanto a sus creencias, pero en cuanto a su fervor, era un hombre que no lo podías parar. Por eso tenemos tantas cartas, por eso él iba a sus viajes misioneros, como los llamamos, y iba a lugar en lugar en lugar, ahí presentando al Mesías, a los que eran los de Israel, y presentando el Cristo a los que eran los gentiles. Entonces él iba haciendo con el mismo fervor. Nadie iba a parar a Pablo. Nadie. Solamente la muerte. Y eso es lo que vino a él. Entonces eso es Pablo. Eso es quién fue Pablo. Y por eso, la verdad, tenemos 12 cartas de él en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que Hebreos también es de él. Pepe y yo siempre estamos ahí peleándonos. Él dice Pablo, yo digo Bernabé, y él dice Pablo, y yo Bernabé. Entonces de ahí vamos, pero porque no sabemos quién escribió Hebreos. Pero por lo menos 12 cartas ahí. Ahora, ¿quién más es él en Cristo? Dice ahí, Shaul, enviado de Yahushua el Mesías. Enviado de Yahushua el Mesías. Esa palabra enviado es la palabra en griego apóstolos. Por eso en español ponemos apóstol. Apóstolos. Ahora, esta palabra es muy interesante porque esta palabra se puede ser usado y fue usado para cualquier persona que enviaba a otra parte con un mensaje. ¿Sí? Apóstolos. Porque se podía decir de todos los otros que fueron enviados, los que fueron con Pablo, pero aquí no está hablando de todo eso, no está hablando en general. Esto está hablando aquí de algo específico, de algo específico. Por eso pone enviado de Yahushua. Enviado de Yahushua. Ahí pone eso para ya saber que es algo. Hay algo diferente aquí. Él fue llamado directo de Jesús. Jesús se presentó con él. Y en Apocalipsis, ahí en el último de Apocalipsis, cuando ya baja la nueva Jerusalén a la tierra, dice que los nombres de los 12 apóstoles van a estar escritos en las columnas. Ahí. Columnas, ¿verdad? Cimientos ahí de la santa ciudad. Entonces son 12 nada más. Entonces, ¿quiénes son los 12? Los primeros 11 sin Judas. Y hoy no está Matías aquí, entonces siempre le digo, perdón Matías, tú no eres el 12º apóstol, porque no fue escogido directo de Jesús. No fue escogido. Entonces, ¿quién es el 12º apóstol de Jesucristo? Es Pablo. Pablo fue el 12º apóstol. Entonces, ahí tenemos los 12 apóstoles. 11 sin Judas y luego ya con Pablo. Entonces, él fue enviado directo. Cristo le habló ahí. Entonces, eso fue algo diferente. Por eso es un apóstol con mayúscula. Ahí. Muy bien. Y luego tenemos varios términos aquí. Esto es importante entender y lo hemos estado viendo, pero si no has estado aquí, es importante que ustedes lo vean también. Por ejemplo, dice, enviado de Yahushua. Entonces, ¿por qué pones Yahushua ahí? Porque eso es el nombre. El nombre de Jesús no es Jesús. Como antes, ahí
Todavía. Y he sentido esto muy importante porque en la iglesia de mi suegro, que ahí estábamos trabajando 18 años, ahí en la iglesia de mi suegro me conocen como Hugo. Porque cuando yo vine, yo no hablaba español y yo tenía el pelo como Hugo Sánchez. Tengo el pelo chino. Entonces, ya todos Hugo y Hugo y Hugo y todavía voy para allá. Oye, ¿cómo estás, Hugo? Y yo por dentro, no es mi nombre, no es mi nombre, no es mi nombre. Y ya cuando comenzamos la iglesia aquí, le dije a Mimi, quiero mi nombre. La verdad, entonces yo dije, yo quiero mi nombre. Entonces, yo entiendo esto ahora cuando vemos a Jesús y dices Jesús o aún en inglés Jesus, la verdad no realmente significa lo que significa esto. Yahoshua, incluso es el nombre de Josué. Entonces, pero Yahoshua literalmente significa Yahweh salva o Yahweh es salvación. Su nombre tiene un significado. Y por eso tantas veces hablamos de esto. El nombre de Dios, el nombre del Hijo, en cuanto a eso es Yahoshua, Yahweh salva, Yahweh, incluso cuando estamos cantando, yo estoy tratando de ahí meter Yahoshua ahí, pero no, por el ritmo no entra, entonces ya. Pero ahí, Yahoshua, el nombre verdadero de Jesús, significa Yahweh salva o Yahweh es salvación. El otro término que tenemos aquí, bueno, eso fue nombre. Esto es un título, es el Mesías, el Mesías, que en nuestro idioma es el Cristo. Bueno, en griego es Christos, ¿sí? Pero en nuestro idioma es Cristo. Y muchas veces decimos, sí, está bien, Jesucristo, pero a veces pensamos que es su apellido. ¿Cuál es el apellido de Jesús? Es Cristo. No es un nombre, es un título, es el Mesías. El ungido significa, el ungido y el que iba a mandar Dios a librar al pueblo de Israel, que ellos pensaban en ese tiempo, ellos pensaban que de una manera con fuerza, pero Él vino a librarnos de la muerte y del pecado. Amén. Entonces, ahí el Mesías es un título. Por eso muchas veces, a veces ponemos la peshita aquí también, y ahí dice Jesús el Cristo. El Cristo, porque es un título, no es un nombre, es un título. Entonces, ahí tenemos, enviado de Yahoshua, el Mesías, y luego dice, por la voluntad de Elohim, por la voluntad de Elohim. La palabra voluntad ahí es la palabra thelema en griego, y literalmente se puede decir una determinación, una elección, un propósito, un decreto, algo así. Entonces, por la determinación de Elohim. No fue Pablo. Esto no fue Pablo, no fue él solo. Entonces, es lo que está tratando de decir aquí. No fue Pablo quien despertó un día y dijo, tengo una idea. Voy a empezar a predicar sobre el Mesías, que el Mesías vino. No fue su idea, no fue de él, no salió de él, salió de Dios. Salió de Dios. Entonces, no fue él, sino Dios quien tiene el plan de redención por medio de su Hijo y decidió extender la invitación a Pablo. Y Pablo podía haber dicho que no. Pero en su convicción, como él veía las cosas, que él estaba esperando el Mesías y luego el Mesías está delante de él, no había otra. Él decidió seguir ahí. Entonces, ahí después vamos a explicar Elohim.
Dice, por la bondad de Elohim, a los consagrados y fieles en el Mesías Yahushua que están en Éfeso. Muy bien, consagrados, a los consagrados. Esta palabra es la palabra agios en griego. Esa palabra agios nosotros lo traducimos como santo, santo. Y a veces esto es bueno. Si tú nada más lees una versión, déjame decirte, estás perdiendo de mucho. Tenemos que estar leyendo, tenemos que estar seguros que una versión está bien, pero estás perdiendo de mucho, porque hay diferentes palabras que a veces en la traducción no se puede traducir nada más con una palabra. Y luego cuando ves diferentes palabras ahí dices, ok, ya entendí más. Incluso esta palabra consagrado está hablando de lo que es físicamente puros, hablando de nuestro cuerpo, físicamente puros, moralmente sin mancha y ceremonialmente consagrados también. Entonces, ellos incluían todo. Cuando hablamos de santo, santo era todo esto. Alguien que estaba, por eso decimos la palabra apartados, porque alguien que es apartado es alguien que es especial. Entonces somos los santos, apartados por Dios, Y luego dice, y fieles. Esta palabra en griego es pistos. Y conocemos, ¿cuál es la palabra para fe? Pistis, así es. La palabra fe, pistis, significa convicción. Aquí está hablando, dice la palabra pistos, es pistos, los fieles o los confiables. ¿Quién es alguien que es confiable? Alguien que hace las cosas bien todo el tiempo. Alguien en quien puedes confiar. Alguien que no te va a fallar. ¿Sí? Entonces, llama a los creyentes en ese tiempo consagrados y fieles. Y si tú conoces a Cristo, si tienes fe verdadera, ¿qué debes ser o qué debemos hacer? Consagrados y fieles. Consagrados y fieles. Y luego sigue ahí y dice, a los consagrados y fieles en el Mesías. No es por tu lado, no es solamente lo que tú estás haciendo, no es que échale ganas, tú puedes, todo eso, no, es en el Mesías, en el Cristo. Dice, en el Mesías, Yahushua, que están en Éfeso. Ahora, algunos detalles aquí. Esta carta fue escrita más o menos en el año 60 después de Cristo. Estamos hablando de unos 30 años después que Cristo murió, resucitó y ascendió con su Padre. Y lo está escribiendo, lo más probable, lo estaba escribiendo desde la cárcel en Roma. Entonces es una de las cartas, ¿cómo lo llaman? ¿Prisioneras? No sé, hay algo de prisión ahí. Entonces hay varias cartas que él escribió cuando estaba en cautividad. Entonces ahí lo escribió en Roma. Tenemos un problema y yo sé que la gente no le gusta a veces que decimos estas cosas delante de la congregación, pero esto es importante. Lo más probable es que en Éfeso no está aquí. Fue agregado después. No está en los manuscritos más antiguos. Entonces, Éfeso hubiera sido una de las iglesias para que fue escrito. No había problema ahí. Incluso algunos tienen la idea de que esto fue escrito a la iglesia de Laodicea. Pero pensamos más que eso era una carta general que se iba a ir por todas las partes ahí para todas las iglesias. Pero Éfeso hubiera sido una de las iglesias.
porque Éfeso era un lugar muy, muy importante en lo que es Turquía hoy en día, Asia Menor en ese tiempo. Entonces, no sabemos o pensamos que es más general que iba a ser. Y eso lo vamos a ir viendo. Porque normalmente en algunas cartas, por ejemplo, vimos en Gálatas, él va en contra o escribe en contra de algo que está pasando ahí mismo en Gálatas. Y hasta hace saludos y todo de personas que están viviendo en Galacia, en ese lugar. Pero aquí no hay ese tipo de cosas, no hay algo específico, no hay algo que va en contra, una herejía o algo así. Y también no hay saludos como en las otras cartas, entonces por eso piensen que es en general. Espero que eso no tumbe tu fe, pero ya vamos encontrando manuscritos y ya vemos que ya agregaron algunas cosas en ese tiempo. Pero la verdad no cambia nada. No cambia nada que agregaron en Éfeso. No cambia nada. Muy bien. Siguiendo, la congregación de Éfeso hubiera sido uno de los recipientes. Y la verdad, la congregación en Éfeso era una iglesia grande. Después, Timoteo, el hijo en la fe de Pablo, fue el pastor en Éfeso. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante porque Éfeso era una ciudad muy importante. Era un centro urbano como Roma, como Corinto, como Antioquía, como Alexandria. Era un lugar muy importante. Había muchas personas que pasaban por esa ciudad. Entonces, era clave para mucha gente escuchar el evangelio. Era muy, muy importante. Entonces, hubiera sido una de los recipientes ahí. Y luego había otros lugares más cerca donde hubiera sido dado a diferentes congregaciones para que ellos pudieran leerlo. Muy bien. Ya mucha información. Ustedes dicen, no, pues, ¿para qué me importa eso? Es importante. Es importante porque ¿qué? Esto se trata de investigación. Esto no solamente se trata de leer. Nosotros muchas veces simplemente leemos la Biblia. Pues si solamente vamos a leer la Biblia, entonces pues podemos leer una novela. Entonces, pero eso es de estudiar, no es simplemente leer. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a entender lo que Él va a decir más adelante. Muy bien. ¿Cómo estamos? Tengo calor. Muy bien. El 2, versículo 2. Sí, ahí puedes. Ahí al lado está Muy bien. El 2 dice, disfruten del favor y la paz de Yahweh, nuestro Padre, y del Maestro Yahushua el Mesías. Entonces, esto es una bendición, eso es como decir, eso es lo que quiero. Por ejemplo, cuando ya van a prender todo. Muy bien. Cuando decimos Dios te bendiga, hemos hablado de eso. Es algo general, es algo muy corto ahí y realmente muy general. Estas son las bendiciones que debemos estar muchas veces usando. Que disfruten del favor y la paz. Que el favor y la paz, la gracia y la paz sean con ustedes. Entonces ahí esto es una bendición, si yo voy a decir, es lo que Pablo estaba diciendo a ellos. Disfruten del favor. Me encanta esta versión, como pusieron ahí disfrutar. No está en el griego originalmente, pero la idea es que ese es un deseo para ellos. Es un deseo, es una bendición diciendo, yo espero que disfrutes, que tengas el favor, la gracia y la paz de Yahweh y de nuestro Señor Jesús. Bueno, ahí dice la gracia. Esa palabra es charis en griego. Esa palabra significa gracias mira, muchas veces decimos que significa favor inmerecido, ¿sí? Pero no, simplemente significa favor.
Porque cuando haces un favor para alguien, es inmerecido. No lo merecen, por eso se llama favor. Si yo te pido un favor, no estoy pidiendo algo que págame por lo que yo te hice. Yo te estoy diciendo, hazme un favor. Entonces, la gracia es un favor. Y solamente en la palabra es inmerecido. Es inmerecido, la verdad. Entonces, es el favor. No lo merecemos. Por eso, la gracia que es, la gracia es que nos da algo que no merecemos. Y muchas veces vemos que la misericordia va junto con la gracia. Entonces, la gracia es darnos algo que no merecemos. Y la misericordia es quitarnos lo que merecemos, quitarnos el castigo que merecemos. Entonces trabaja junto en cuanto a nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Dios nos da la salvación y quita el castigo de la muerte. ¿Sí? Muy bien. Eso es gracia, el favor. La segunda palabra ahí es la paz. Es la palabra eirene en griego, pero es la misma palabra, tiene el mismo significado que shalom en hebreo, que literalmente significa prosperidad interior. Prosperidad interior, calma, quietud dentro. Aunque la tormenta está pasando alrededor de ti, tienes esa calma que solamente viene de Dios. Entonces, Él les desea, dice, disfruten de la gracia y la paz de Yahweh nuestro Padre y del Maestro Yahushua el Mesías. El Mesías. Muy bien. ¿Estamos bien? Recuerden que esto es introducción. Ya la semana que viene vamos a entrar en más detalles en cuanto a lo que es lo que dice ahí a nosotros en cuanto a las bendiciones, lo que vamos a ver ahorita en el 3. Muy bien, versículo 3 dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahushua el Mesías, quien nos ha bendecido en el Mesías con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Okay. La verdad, este versículo va con los versículos 4 a 14, pero decidí meterlo hoy para ya dar introducción a lo que vamos a estar hablando en las siguientes 2 semanas, porque ya el 4 al 14 vamos a verlo en 2 semanas diferentes. Dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahushua. Esa palabra bendito es la palabra elogetos, que también se puede traducir alabado sea, que era algo muy común en el Antiguo Testamento. Lo ves mucho en los Salmos, alabado sea, alabado sea. Entonces la idea ahí. Entonces, de levantar a alguien, la idea es levantar a la posición que merece. Entonces, cuando nosotros estamos cantando aquí los domingos en la mañana, debemos estar levantando el nombre de Dios y la persona de Dios en alto, a la posición que Él merece. Por eso se llama alabanza, levantar a la persona. Entonces, por eso tú puedes alabar a otra persona, ¿verdad? Puedes alabarlo, puedes levantarlo en cuanto a lo que Él hace bien en su vida. Entonces tú puedes decir, bueno, es que tú eres muy bueno para servir. Eso es alabar a la persona, es levantarlo a una posición que merece. Es muy diferente con Dios porque la verdad Él merece toda la alabanza. Nunca vamos a poder acabar con alabar a Dios porque Él es perfecto, Él es el creador del universo. Y luego dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yahushua el Mesías. Ahora, esa palabra Elohim es la palabra en griego, es equivalente a la palabra en griego que es Theos. Y aquí en esa carta hubiera puesto Theos, que es una palabra genérica. También Elohim es genérica, ¿sí? No es como Dios, como nuestra palabra Dios. Es una palabra genérica.
Entonces, Elohim, Theos. Theos literalmente significa poderoso, poderoso, ¿sí? Y también Elohim significa poderoso, pero hay algo diferente en lo que es la palabra Elohim. La palabra Elohim, bueno, la palabra El es poderoso y Elohim es poderosos, es plural, pero es un término de majestad, de majestad. Algo que dirías de un rey, que él es un Elohim, es poderosos, es alguien más grande que nosotros, más alto que nosotros. Y por eso se usa la palabra Elohim, porque Dios es majestuoso. Dios es grande. Es como cuando un rey dice, nosotros decidimos. Está diciendo que es él y quién. Realmente no son otras personas, es él que decidió. Entonces, esa es la idea de esta palabra Elohim, de majestad. No es que son múltiples dioses, es que es de majestad, es un término de majestad. El Elohim y Padre de nuestro Señor Yahushua, el Mesías. Ya no tenemos que ver a algunos, porque ya sabemos lo que es Padre, ¿verdad? Y lo que es maestro en esta versión es la palabra Señor. Lo vimos en martes. La palabra Señor, creo que es la palabra, bueno, se usa la palabra Kurios, pero también hay otra palabra que es denotes, creo, en griego, que es maestro, pero es como amo, es como diríamos aquí, maestro. Alguien de la música, ¿qué es? Es el maestro. ¿Por qué? Porque es el maestro, es el mero bueno de lo que es eso. Vas a la construcción y dices, el maestro. ¿Por qué dices el maestro? Porque no es un simple albañil, porque él sabe, él va a estar dirigiendo a todos, hasta a veces sabe más, sin ofender a los ingenieros y arquitectos. Perdón. Les pido perdón de una vez, perdón. Pero es el maestro. Entonces, esa es la idea de esta palabra maestro o señor. No hay problema ahí, ¿sí? Entonces, el maestro Yahushua, el Mesías. Y luego dice, ¿quién nos ha bendecido en el Mesías? ¿Sí? Esto es importante, esta frase, ¿quién nos ha bendecido en el Mesías? Elohim, Dios, Yahweh. Entonces, ¿quién nos ha bendecido en el Mesías? El Dios y Padre del Mesías nos ha bendecido. Y esa palabra bendecido es la palabra eulogio, que literalmente lo puedes traducir causar a prosperar. Él causa que prosperemos. ¿Pero en quién? En el Mesías. Porque a veces usamos esta palabra bendito, bendición y todo eso, y ya llegó a ser nada más una palabra de nosotros. Pero cuando dices eso, Él causó prosperar a nosotros en el Mesías. Tenemos miedo de esa palabra porque hay un evangelio que se está predicando hoy en día, el evangelio de prosperidad. Tenemos miedo de la palabra prosperidad. No debemos, pero a veces queremos hacer una diferencia ahí. Pero por eso dice, en el Mesías. En el Mesías. ¿Por qué dice en el Mesías? Porque es por su vida, como Él vivió, como Él caminó toda su vida en obediencia, una vida perfecta. Y luego, ¿qué hizo? Él murió. Él murió por nosotros. Él dio su cuerpo, derramó su sangre preciosa por nosotros. Porque somos pecadores y no podemos llegar a Dios, sino a través del Hijo. El Hijo. Entonces fue por su obra. Nos ha causado prosperar por lo que hizo
el Cristo, porque lo que hizo Jesús, Yahushua. Entonces, nos ha causado prosperar. Ahora, vamos a ver la prosperidad la semana que viene y lo que significa eso. Entonces, no estamos hablando de lo material, no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de las que vamos a ver, bendiciones espirituales, las cosas espirituales. Y la verdad, lo hemos llevado esto increíblemente, que pensamos que Dios tiene su mano sobre alguien porque tiene mucho dinero. Pero hay personas que tienen mucho dinero y no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Entonces, eso no es la clave. La clave no es lo que tienes. La clave es en quién estás. ¿Sí? En quién estás. En Cristo. En el Mesías. ¿Sí? Nos ha causado prosperar en el Mesías. Dice ahí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. No está hablando de bendiciones materiales, sino espirituales que proceden de arriba. ¿Y lo material procede de arriba? ¿Las cosas materiales proceden de allá arriba? No, están aquí. Hasta el gobierno está haciendo billetes. Y otras personas también. ¿Verdad? Eso no procede de allá arriba. Lo que procede de allá arriba son las cosas celestiales. Lo que viene de Dios, las bendiciones espirituales. Muy fácil. En martes estábamos todos asombrados, la verdad, en la clase de instituto. Porque vimos lo que es Yahweh Ra. No, Yahweh Jireh. En español dirías Jehová Jireh, ¿verdad? Jireh. Y ya muchas veces usamos eso para las cosas de materiales, que me dio un carro, Dios es el proveedor y no hay duda, Él provee y todo eso, pero esa palabra, Jehová Jireh o Yahweh Jireh, no tiene nada que ver con esas cosas. ¿Con qué tiene que ver? Hay un momento en el Antiguo Testamento cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo que esperó 100 años para tener. Su único hijo. Y Dios dice, ve, sacrifícalo. Y obediente, Abraham, con fe, hasta cuando su hijo dice, ¿dónde está el cordero? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá. Yahweh Jireh. ¿Qué proveerá? El Cordero. El Cordero Santo. Ahí en ese momento, un animal, ¿verdad? Literal, pero aquí ahora Él estaba hablando ya viendo hacia el futuro lo que iba a hacer Dios por nosotros con su Hijo. El Cordero Santo, Él iba a proveer su Cordero Santo para nosotros. El Cordero que iba a derramar su sangre, pudiéramos decir, perfecta, pura, para cubrir, no para cubrir nuestro pecado, para quitar nuestro pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento nada más cubrían el pecado, pero Él es el Cordero que quita el pecado. Y todos debemos decir amén. Así es. Entonces, con toda bendición en los lugares celestiales, todo eso procede de Dios. Lo que viene de Él son bendiciones espirituales, como Dios proveerá. ¿Qué proveerá? El Cordero Santo. El Cordero Santo. Y vamos a estar viendo, la verdad, en varios lugares en Efesios 1, 4 al 14, vamos a hablar de lo que hemos recibido por la vida y obra del Mesías. Lo que hemos recibido, ahí el 4 al 14, es increíble, la verdad, es pura carne. Es pura carne, nada de leche.
Es increíble. Y luego también en capítulo 2, 1 al 10, vamos a estar hablando sobre su misericordia y su gracia y lo que eso produce a nosotros. Es increíble. Luego en el 2, 11 al 22, vamos a hablar sobre cómo Él se acercó a nosotros y nos acercó a nosotros, a Él. Nos unió con, antes había una brecha entre los judíos y los gentiles. Por eso hablo de los judíos, no estoy hablando de Israel. Estoy hablando de los judíos. En el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos, los que ya regresaron a Jerusalén, los judíos, ellos decían que ni siquiera podías entrar en la propiedad de un gentil. Pero no era así antes. La ley no dice nada de eso. Israel no era así. Ahí Dios les decía, si vienen extranjeros, acéptanos. Que vengan con ustedes. Que vean la luz, que vean quién soy. Y ahí en el tiempo de Jesús, ahí había una brecha ahí. Y luego, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Yahushua cuando viene? Nos une. Nos une de una manera increíble por la sangre de Él. Nos une y nos da paz, la paz que necesitamos. Y luego ya en el 6, 10 al 17, habla sobre la armadura de Dios. ¿Sí? Y muchas veces ya estamos ahí hablando de ya cómo vamos a vestirnos como soldados. Y así es la imagen. Pero todo ahí de lo que está hablando de bendiciones espirituales. Como la salvación. El yelmo de salvación. Cuando yo tengo salvación, es bendición espiritual. No tiene nada que ver realmente con el yelmo. Tiene que ver con la salvación. A veces ponemos más énfasis en las cosas físicas ahí, cuando lo que es importante es la bendición espiritual que hay en la armadura, la justicia, la salvación, el calzado de lo que es llevar el evangelio. Todo eso son bendiciones espirituales. Y ahí está. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Entonces, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahushua, el Mesías, quien nos ha bendecido en el Mesías con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Incluso podemos decir, ya va a extender desde el 4. Bueno, va a haber una oración entre el primer capítulo y el segundo capítulo, pero muchas de estas semanas vamos a estar hablando de las bendiciones espirituales. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Ya terminamos. ¿Qué aprendimos? Número 1. Pablo fue apóstol llamado directo por Yahushua por voluntad de Elohim. Él es el 12º apóstol. Él fue enviado directo de Él. 2. Debemos ser consagrados y fieles. Como Él llamó a los de esa área o esas iglesias donde Él escribió, debemos también nosotros ser consagrados y fieles. 3. Dios nos ha causado prosperar en el Mesías, en el Cristo. Eso es donde está la prosperidad real, en el Mesías. Y luego, número 4, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales si nosotros somos de Él. Si nosotros somos de Él. La verdad, la carta de Efesios es de mucho ánimo. Gálatas fue muy, no sé, muchas piedras ahí. Muy difícil a veces en cuanto a eso. Pero Efesios es de mucho ánimo, especialmente esto que vamos a estar hablando de las bendiciones espirituales.
de los lugares celestiales. Muy bien, vamos a estar de pie. Y claro que, como siempre, estas preguntas son para nosotros examinarnos, ver cómo estamos, Siempre tratando de aplicar, aunque hoy fue de mucha información, tenemos que todavía aplicar algo a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso es para cada quien. Número 1, ¿eres consagrado y fiel? ¿Eres consagrado y fiel? Tú puedes decir, yo soy consagrado y fiel como Pablo dijo ahí. ¿Eres? Porque esto pudiéramos decir tal vez en posición, sí. Como estoy viviendo es otra cosa, ¿sí? Pero tiene que ver con las dos cosas. Tiene que ver con concordancia, congruencia, sí, congruencia. Debe haber congruencia ahí. Sí, yo digo que yo soy santo y fiel, pero ¿cómo estoy viviendo? Entonces ahí tiene que ver congruencia. Tiene que ver. 2, ¿has creído o has realmente creído que somos prósperos en el Mesías? ¿Saben por qué hice esta pregunta? Porque a veces vivimos como víctimas, vivimos como derrotados como creyentes. Y no, tenemos la victoria, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estamos así? La gente nos ve y nos dice, oye, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Ahí están como que pobrecito de mí, es que no tengo esto y esto y esto. Pero si tenemos toda bendición espiritual de los lugares celestiales, entonces, ¿de qué tenemos que quejar? De nada. Y no estoy diciendo que no podemos quejar, porque los grandes han quejado. Ahí lees los salmos y ahí está David diciendo, y él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces no hay problema, pero ¿de qué realmente tenemos que quejar? ¿De qué? La verdad, si tenemos al Mesías, si tenemos a Cristo, tenemos toda bendición espiritual. Entonces nunca debemos estar así, con la cabeza agachada, en vez de que estamos pecando. Entonces ahí es cuando debemos estar así y luego pedir perdón y luego ya estar otra vez listos para vivir en victoria con todas esas bendiciones espirituales. 3, la última pregunta. ¿Has entendido que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Has entendido eso? ¿Has creído eso realmente? Y otra vez, esto va a lo que hablamos con la segunda pregunta. A veces estamos viviendo derrotados y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿por qué voy a vivir derrotado? ¿Por qué? Y sí, sé que vienen cosas y a veces ahí estamos está amontonadas las cosas ahí arriba de nosotros y todo, pero todavía, aunque estamos abajo, somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos victoria y tenemos que vivir en victoria. Y vivir en victoria es que cuando viene algo fuerte, yo me voy a parar y dice, yo me voy a quedar aquí, yo voy a resistir, yo voy a perseverar por quién es mi Dios, no por mí, no por mi fuerza, por quién es Él y las bendiciones espirituales que Él nos ha dado en los lugares celestiales. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a vivir en victoria. Eso es lo que debe estar viendo el mundo en nosotros. Debe estar viendo, aún con problemas financieros, problemas de matrimonio, aún con todas esas cosas, debemos estar viviendo en victoria. ¿Y qué es vivir en victoria? Enfrentar las cosas y ya hacer las cosas bien.
Eso es. La verdad, Dios es tan bueno, tan glorioso. Y Él merece lo mejor de nosotros porque Él ha dado lo mejor a nosotros. Lo ha hecho. Nos vamos a vivir como debemos vivir, en victoria. Vamos a orar. Te doy tiempo. Si tienes que decir algo a Dios ahí en tu lugar, dile a Dios lo que quieres decirle. Si estás aquí por primera vez o has estado algunas veces y tú no tienes fe, convicción en lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios en Cristo por ti, hoy es el día de salvación. Hoy puedes poner tu fe en Él para la salvación y la vida eterna. Puedes hacerlo. Puedes tener esa convicción. Entonces, no vamos a invitarles a levantar manos ni nada, pero quería decirles de que tienen que estar pensando en eso, en poner su fe en Cristo como su Salvador personal, único y suficiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres el gran yo soy. No hay nadie como tú. Tú has hecho todo por nosotros. Vemos la Biblia, vemos tu palabra y vemos la vida de Pablo que él dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importaba si estaba viviendo o muriendo, iba a vivirlo por ti, porque él tenía victoria en ti. Ayúdanos a ver eso, ayúdanos a ver personas que viven de esa manera y usarlos como ejemplo en cómo caminar, cómo hacer las cosas. Entender nosotros que somos consagrados y fieles, o debemos ser. Y que tú nos has dado todo en el Cristo, en el Mesías, en tu Hijo, Yahushua. Nos has dado todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Te damos gracias por eso. Tenemos victoria en ti, victoria por lo que hizo Cristo por nosotros. Y te damos gracias por eso. Ayúdanos a cantarte, levantar tu nombre ahorita diciendo: el gran yo soy. No hay nadie como tú. Damos gracias por todo el tiempo que tenemos para aprender estas cosas. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas y alabarte y glorificarte durante la semana, no solamente aquí en la mañana. Te alabamos, te glorificamos en el nombre precioso de Jesús, de Yahushua. Amén. Amén. Así es. Yo quiero estar cerca, contigo a mi lado. El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, tan yo soy, bendecido como nadie, poderoso, tan yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, a la confusión de los huesos secos, conmigo otra vez, cantando una voz. Yo soy bendecido
estremecen